buen día, bienvenidos a Temas de Familia. Hoy iniciamos este programa con un tema que nos toca a cada uno de los seres humanos o a alguien cercano a nosotros y queremos, por supuesto, saber qué hacer en ese momento. Vamos a hablar sobre la prevención del cáncer. Aunque realmente los estudios están pero muy adelantados, a veces no sabemos realmente cómo detectar o qué hacer cuando tenemos cáncer o cuando nos diagnostican cáncer. Hoy vamos a saber precisamente eso, cómo prevenirlo, sobre todo cómo detectarlo a tiempo para poder tener un tratamiento apropiado en los diferentes tipos de cáncer que hay. Para eso tenemos invitados muy especiales, así que desde ya les doy la bienvenida hoy a Temas de Familia, Prevención del Cáncer. Bienvenidos. Quizás sea una de las palabras más utilizadas y que más asusta cuando se habla de salud y de su reverso, la enfermedad. Cáncer es el término que se emplea para un grupo de enfermedades que tienen un autodenominador en común, la transformación de la célula normal en otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano. El cuerpo está compuesto por muchos tipos de células que normalmente crecen y se dividen según lo que el cuerpo necesita. Lo hacen de forma ordenada para que nuestro organismo pueda cumplir sus funciones y mantenerse sano. Sin embargo, a veces las células actúan de manera descontrolada y originan tumores. Estos pueden ser benignos, no cancerosos o malignos, cancerosos. Bien, y para hablar de este tema tan importante, tan interesante y darnos de pronto un poco más de luz sobre qué hacer, cómo es la sintomatología y cómo detectar, sobre todo cómo prevenir el cáncer, hemos invitado al doctor Benjamín Di Filippo, médico ginecólogo, oncólogo, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa, doctor. Gracias, Patricia. ¿Cómo está? Un placer tenerlo con nosotros, sobre todo para que nos oriente un poco sobre el cáncer. Entonces, mi primera pregunta es, ¿podemos prevenir el cáncer? Por supuesto que sí. No en todos los cánceres, ¿no? Porque digamos que no todos los cánceres tienen el mismo origen, pero la gran mayoría se pueden prevenir. A medida que vayamos avanzando, vamos a hablar cuáles son los que se pueden prevenir y sobre todo en la mujer, cuáles son esos cánceres prevenibles. De no tratarse a tiempo o de no diagnosticarse a tiempo, por supuesto, ya encontramos un cáncer avanzado que es más difícil de controlar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que algo está sucediendo en nuestro cuerpo? Hoy vamos a hablar un poco del cáncer en general, pero vamos a enfocarnos, por supuesto, en la especialidad del doctor Benjamín, que es precisamente el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, y que nos afecta directamente a las mujeres, o principalmente a las mujeres, ¿cierto? Porque la sintomatología varía, obviamente dependiendo del estado de la mujer, de la contextura y de una cantidad de factores. Entonces, ¿cómo generalizar esa sintomatología para que cada una se dé cuenta que algo está cambiando en su cuerpo y que no es realmente una gripa pasajera o un dolor de espalda o de cabeza o un dolor aquí de pronto de algún esfuerzo que hicimos, sino que hay algo más profundo? Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar, que en mi especialidad hablamos de cáncer ginecológico y cáncer mamario. Digamos que los síntomas son muy variados. Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico donde la enfermedad todavía no nos ha dado ninguna manifestación. ¿Correcto? Es lo que se llama las enfermedades preinvasoras con respecto al cáncer de cervix. ¿Cómo diagnosticamos esto? Con la citología. La citología es un medio importante para saber qué pacientes son las que tienen o no alguna de estas enfermedades. ¿O que pueden ser propensas? ¿Eso es también bueno, hay una manejable? serie de factores que se llaman factores de riesgo y eso es válido para todos los cánceres. Los factores de riesgo es una paciente dada si tiene un riesgo de padecer esta enfermedad. Si hablamos de cáncer de cervix, los riesgos más frecuentes es la multiparidad, es aquella paciente que ha tenido múltiples hijos, aquella mujer que ha tenido diferentes parejas sexuales, es decir, ha sido promiscua, aquella paciente que además es fumadora, aquella paciente que nunca acude al médico, esos son los factores de riesgo, hablando de cáncer de cervix. Sí. Entonces, esta paciente debe hacerse una citología y de acuerdo a ese resultado pasará a hacerse una colposcopia, que es un estudio donde se va a mirar el cuello de la matriz con un aparato especial parecido a un microscopio y se va a tomar una biopsia y es la que nos va a definir si la paciente tiene o no una enfermedad premaligna o maligna y de acuerdo a eso se sabrá cuál es el tratamiento.
Y la sintomatología ya del cáncer de mama como tal, porque estamos hablando de cáncer de cervix, correcto. Y es una sintomatología completamente diferente a la que puede tener el cáncer de mama. Totalmente. Estas enfermedades, cuando están empezando, la gran mayoría de las veces es asintomática, no duele. Y el principal síntoma en la mujer con cáncer de seno es el tumor, la bolita. Aunque sea una bolita que no duela, ojo, hay que ir al médico, claro, porque precisamente por más pequeñita que sea. Por más pequeñas que sea. Pero el éxito digamos, el éxito de la curación del cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer es el diagnóstico temprano. La idea es detectar el cáncer de mama cuando no se toque, cuando no se palpe, cuando la mujer no se lo haya tocado. Ese es el éxito. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el estudio mamográfico o con la ecografía. ¿A partir de qué edad las mujeres debemos comenzar a hacernos esta clase de exámenes? Digamos que en el cáncer de mama existen 3 pilares fundamentales, que es el autoexamen mamario, el estudio radiológico, que en este caso sería ecografía o mamografía, y tercero, acudir al médico especialista en seno. En cuanto a la autoexploración mamaria, la idea es iniciarlo después de los 20 años y se debe realizar toda mujer después de los 20 años, 5 días después de haber finalizado sus menstruaciones. Aquellas mujeres que no menstruan porque ya entraron a la menopausia, porque ya no tienen útero, esta autoexploración mamaria se debe hacer 5 días posteriores escogen un día preciso de cada mes para hacérselo mensualmente, para que se vuelva una rutina. En cuanto a la mamografía, digamos que la norma aquí en Colombia es que se debe realizar después de los 50 años, cada 2 años. Correcto. Pero eso ya hoy en día que está como revaluado, ¿cierto? Aunque hay estudios que dicen que se debe realizar después de los 40 años. La ecografía mamaria se debe realizar todas las mujeres en edades premenopáusicas, correcto, es el estudio ideal en las mujeres premenopáusicas. ¿Por qué no se hace mamografía en una mujer premenopáusica o una mujer joven? Se puede realizar, ese mito de que no se puede realizar porque da cáncer, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que no lo hacemos de rutina porque en las mujeres jóvenes los senos son muy densos y la mamografía pierde su sensibilidad. Y en este caso, en esta edad, el estudio ideal es la ecografía mamaria. Pero qué bueno desmitificar también ese tema que a veces de generación en generación han ido pasando, han ido evolucionando y dicen precisamente eso, que si una mujer menor o que no está todavía en su edad de la menopausia no puede hacerse una mamografía precisamente porque también puede obtener el cáncer. Correcto. Hablemos de esos factores que usted mencionaba porque es que quiero enfocarme en esto. Quiero que ustedes me colaboren, quiero que ustedes se comiencen a comunicar con nosotros, llamen al 317-7741, envíen mensajes o de pronto alguna información que tengan, si quieren comunicarse a nuestras diferentes redes sociales, temasdefamilia@telecaribe.com.co, nuestro correo electrónico, al igual que nuestro Facebook, Temas de Familia TC, y Twitter, @TDFamiliaTC. Ahí vamos a esperar todos sus comentarios. Lo importante es transmitirle sus inquietudes a nuestro especialista invitado en el día de hoy, el doctor Benjamín Di Filippo, para que nos oriente un poco sobre este tema. Pero doctor, yo quiero enfocarme precisamente en los factores de riesgos y la prevención, que van muy ligados. Es decir, es como una línea muy fuerte que hay precisamente de si tenemos una actividad física, no tenemos sedentarismo, entonces no tenemos un factor de riesgo ahí. Si no consumimos alcohol, entonces tampoco tenemos otro factor de riesgo. Háblenos un poco sobre ellos. Ya habíamos hablado la diferencia entre cáncer de cervix y cáncer de mama. Sí. Hablamos un poco los factores de riesgo en el cáncer de cervix. Si nosotros pudimos analizar eso, conocemos la historia natural de la enfermedad en el cáncer de cervix y sabemos que todos esos son factores prevenibles. Una mujer multípara podemos controlarla de tal forma de que podemos evitar de que esa multiparidad se convierta en un factor de riesgo. Si sabemos que una paciente, si tiene múltiples parejas sexuales, es un factor de riesgo, tenemos que hacerle educación a esa paciente de que eso y buscar la prevención. La prevención, ¿cierto? Correcto. Entonces, el cáncer de cervix totalmente se puede prevenir. Ahora, hoy en día existen las vacunas para el cáncer de cervix. Sabemos que uno de los factores importantes es el famoso virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un factor necesario para que se produzca el cáncer de cervix. Pero no quiere decir que toda mujer que tenga un virus del papiloma va a tener cáncer. Correcto. Como en toda familia hay gente buena, mala, regulares. El virus del papiloma también tiene unos tipos virales que son de mayor riesgo y otros que son de bajo riesgo.
Hoy en día existe una vacuna para prevenir, Claro. que de hecho ya se está aplicando en forma masiva en las poblaciones, en las niñas, en los colegios de aquí del distrito. Claro que sí. Es más, nosotros en temas de familia en algún momento también hicimos campaña y pusimos en nuestro programa al aire precisamente la vacuna para el papiloma humano. Tenemos llamada telefónica. Patricia Osorio nos está llamando. Bienvenida. Buenos días a temas de familia. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, Patricia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Encantada de escuchar todos los días tu programa, ha sido muy bueno y además de gran ayuda. ¿De dónde me estás llamando, Patricia? De Barranquilla. Ok. ¿Qué querías preguntar? ¿De pronto tienes alguna Sí, tengo una inquietud? y llama al doctor. Adelante. Lo que ¿Puedes hablar pasa un poco es que más yo alto? me hice una citología. Ok, dame un minuto, Patricia, para que te suba un poquito el volumen aquí en el estudio para que el doctor Ok. pueda escucharte mejor. ¿Listo? Dale. Sí, te hiciste una citología, me contabas. Sí, me hice una citología y Sí. me salió anormal. Sí. Y yo estaba investigando en internet, no sé si será bueno o malo, pero cuando tengo entendido que cuando salen anormalidades en la célula puede que haya alguna clase de virus o cualquier cosa. Y yo tengo mucho miedo de que pues tenga el virus de papiloma humano y yo quisiera saber cuáles son los síntomas porque no presento ninguna clase de síntomas ni nada de eso. Pues precisamente lo que Sí. estábamos conversando. Gracias, Patricia, por tu llamada. Muy buena pregunta, ¿no? Hay que saber que la citología no solamente sirve para saber si la paciente tiene cáncer o no. La citología no es un método que diagnostique, que diga fehacientemente la mujer está sana o la mujer tiene esta enfermedad. La citología lo que nos va a servir es un método de screening que nos va a seleccionar un grupo de pacientes, de mujeres en este caso, para pasar a una biopsia, a la colposcopia que le dije. Entonces, la citología tiene mucha información, además de decir si hay alguna lesión premaligna o maligna o sugerirla, también nos puede hablar si hay algún tipo de infección, ¿correcto? Entonces, hay otro ítem donde el patólogo, que es el que lee la citología, o el citopatólogo, o el citotecnólogo, él no puede determinar si la paciente está verdaderamente sana o si tiene alguna alteración, y es lo que sale como anormalidades. Lo ¿sí? que nos de estaba célula, comentando lo que nos Patricia, estaba preguntando una la Patricia. anormalidad. Lo que yo digo, muy popularmente, ni chicha ni limonada, no nos está diciendo si está todo bien o si está todo mal. Pero entonces ahí uno queda como Correcto, paciente. por supuesto. Y entonces esas son pacientes que deben pasar al estudio colposcópico para saber si verdaderamente tienen alguna alteración o no. Porque recordemos, la citología no es un método de diagnóstico, es un método que nos va a seleccionar un grupo de pacientes para pasar a la colposcopia. A siguiente paso, claro que Eso sí. sí. Nuestra televidente mencionó algo que ella, después de que la diagnosticaron, de que le hicieron la citología y vieron que había cierta normalidad, empezó a buscar en internet. Y me parece un punto clave para conversar también, porque a veces pienso que como pacientes nos agobiamos obviamente porque pensamos que hay algo muy pero muy malo y pensamos que la solución está precisamente en toda la información que está montada en internet. Ustedes como especialistas, ¿qué pueden decirle a aquellos pacientes? Tengan paciencia o sean un poquito más pacientes precisamente y esperen el diagnóstico verídico o busquen pero no se enfrasquen en lo que precisamente están leyendo. ¿Qué pueden decirlos? Porque a veces nos ponemos peor por lo que encontramos en la internet y es muy diferente realmente a lo que ustedes pueden diagnosticarnos. Sí, ese es el problema de la globalización, de toda esta información que tenemos a la mano. Todo el mundo puede ir a un café internet a sacar información, pero muchas de esas informaciones pueden ser erradas, ¿correcto? Desafortunadamente también los médicos contribuimos un poco a esa desinformación. A nosotros nos llegan cantidades de pacientes con alguna alteración citológica y que ya el médico le ha dicho tienes cáncer a la paciente. Entonces eso se crea un estrés importante y tampoco hay que abusar con el internet, ¿correcto? Porque no todo lo que sale en la página web o en la web es una verdad a puño. Entonces, ir al médico, ir al especialista que corresponde, confiar en su especialista y pues él determinará cuál es la mejor terapéutica que se va a hacer. Continuemos hablando del tema de la prevención, ¿verdad? Y de aquellos factores que sí realmente son factores de riesgo y que hacen que de pronto seamos más propensos a adquirir cáncer, cualquier clase de cáncer, porque hay infinidad de clases de cáncer. Hoy nos estamos enfocando más en la especialidad del doctor Benjamín Di Filippo, que es precisamente el cáncer de cervix y el cáncer de mama. Y que no nos cansamos de repetir en el programa, y pienso que es campaña que nos hemos adquirido, es el adquirir o el tener un estado de vida o calidad de vida óptimo,
¿verdad? Que significa una buena alimentación, una alimentación sana y nutritiva, actividad física, no demasiada exposición al sol. De pronto también si sabemos que alguno miembro de nuestra familia ha padecido o padece cáncer de cualquier clase, también significa que es un factor de riesgo para las generaciones que le siguen. Correcto. Como les decía, no todos los cánceres tienen los mismos factores. Ya hablamos, insisto, en el cáncer de cervix, pero el cáncer de cervix no tiene un factor genético, es decir, no hay una predisposición de heredarlo de familia a familia. Eso es importante en el cáncer de cervix. Caso contrario, en el cáncer de mama, definitivamente sí hay una transmisión genética en el cáncer de mama. De hecho, uno de los factores de riesgo más importantes es haber tenido un familiar de primer grado de consanguinidad con cáncer de seno. Y si es más de un familiar, pues aumenta muchísimo mayor el riesgo. Pues es como el resto de las enfermedades también, ¿no? Si alguien en la familia Por padece supuesto. alguna enfermedad cardíaca, pues Correcto. sabemos que Así las es. generaciones que le siguen también deben cuidarse un poco más porque tienen esa predisposición Así es. a esa enfermedad. Vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, más información sobre este tema tan interesante. Recuerden, prevención del cáncer de mama, todos los factores que pueden incidir precisamente en esta enfermedad que es global hoy en día, pero que desafortunadamente a países subdesarrollados pues nos afecta un poco más. Enseguida regresamos después de esta pequeña pausa para comerciales. Temas de familia. Temas de familia. Bien, de regreso en Temas de Familia, recordándoles que hoy tenemos como tema prevención del cáncer en general, pero enfocándonos hoy en la especialidad de nuestro invitado principal, el doctor Benjamín Di Filippo, quien es médico ginecólogo, oncólogo, y nos está dando muchísimas pautas precisamente para el cáncer de cervix y cáncer de mama. Y quiero darle la bienvenida a este punto a Claudia Catalina Zapata, que es precisamente sobreviviente de cáncer de mama y viene a contarnos abiertamente su experiencia, así que como primera medida quiero felicitarte por estar aquí, por quererle mostrar a todos los televidentes precisamente tu experiencia de vida, pero más importante pienso es que esa experiencia le llegue a aquellos que de pronto están en la misma situación, que podrían llegar a la misma situación y que tienen en ti o ven en ti o pueden ver en ti un aliciente, ¿verdad? Para seguir adelante en una situación tan difícil como esta en una enfermedad como cáncer. Así que bienvenida a nuestro programa en este punto. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te digo, Claudia o Catalina? ¿O Claudia Catalina? Claudia Catalina. ¿Te gusta Claudia Catalina? Muy bien. Claudia Catalina, háblanos un poquito. ¿Cómo te diste cuenta que había algo diferente en tu cuerpo y de ahí tomar la decisión de asistir donde un médico especialista a que te diagnosticaran? Bueno, me di cuenta porque encontré una bolita en mi seno izquierdo, bañándome. Me dolía, me molestaba, incluso pues me pareció muy raro, y además que mi abuela murió de cáncer de seno, entonces siempre me habían dicho cuidado, está el vínculo genético, te puede dar cáncer. Lo que hablábamos Lo que ahorita hablaba del el doctor. Perfecto. De lo hereditario. Entonces de ahí vino como la inquietud, fui donde un ginecólogo, él me la palpó, me dijo sí, tienes como un tumorcito, y me remitió donde el doctor Benjamín. Ya luego vinieron una serie de pruebas, exámenes y cosas que ya dictaminaron. ¿Cuántos años tenías, Catalina? Tenía 38. 38 años. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque aquí lo que hay que saber es qué pasa por la mente de una persona cuando le dicen sí, hay algo en tu cuerpo, Joven. tienes un tumor, muy joven además, con mucha vida por delante todavía, vida de toda clase, ¿no? Vida reproductiva, vida amorosa, vida laboral, en todos los aspectos de la vida todavía con un largo camino por recorrer. Y que te digan tienes un tumor, no sabemos qué es, remitirlo precisamente donde un ginecólogo, oncólogo, y de ahí en adelante toda la cantidad de pruebas, de exámenes, qué pasaba por tu cabeza, cómo estaba tu estado de ánimo, qué pensabas, qué viene de aquí en adelante para la vida de Catalina. Bueno, lo primero que uno piensa es que se va a morir, porque cuando le dicen cáncer ya uno dice se murió. Entonces uno piensa en los hijos, es lo primero que uno piensa. Y ya cuando asistió del doctor Benjamín, él me dijo, no te vas a morir. O sea, de pronto mi esposo le hizo una pregunta muy fuerte que fue, ¿qué probabilidad tiene de vida? Y él le dijo 99%. Pero es una pregunta que hay que hacer, ¿cierto? Sí, claro. Uno no tiene la varita mágica de saber si esta paciente se va a curar o no,
pero uno sabe hoy en día que son más las pacientes que se curan por cáncer de seno que aquellas que no se lo hagan. Y entonces uno le dice, yo no sé si tú vas a estar en esas que se curan o en las que no se curan, pero uno siempre tiene que ser positivo con el paciente y siempre tratar de ubicarlas en las que se van a curar, Claro. que fue lo que hicimos con ellas, ¿no? Sí, él me ubicó en las que me iba a curar, me dio mucha esperanza. Y eso hace también un papel o juega Claro, un rol claro, fundamental por en la supuesto. parte psicológica, Sí, ¿cierto? Del Por paciente. supuesto. Es que la recuperación del cáncer es el tratamiento y la parte psicológica. Claro, uno piensa que se va a morir, que va a dejar solo los hijos, que qué va a hacer, pero ya cuando empiezas a el tratamiento, cuando empieza uno a ver que no es así, que no se va a morir, que hay muchísimas mujeres que se han recuperado, pero si se hacen el tratamiento completo, sin Por el supuesto. tratamiento no hay nada. Cuando se le diagnosticó a Catalina, doctor, el tumor y efectivamente después de todos los exámenes posteriores a la detección del tumor, se dieron cuenta que efectivamente era cáncer de mama. ¿Qué vino a continuación? ¿Cuál era el paso a seguir? ¿Por qué lo pregunto? Porque uno piensa enseguida extirpación, Quitar el seno, ¿cierto? sí. Entonces, uno como mujer es como si castraran al hombre, más o menos, ¿cierto? Sí, sí, por Para supuesto. poner uno Por en la supuesto, balanza por ahí. supuesto. John Mulford, nuestro camarógrafo, se está riendo, pero sí es cierto porque eso hace parte de nuestra anatomía y de lo que nosotros nos sentimos hermosas para nuestra pareja y con nosotros mismos también. Entonces, ¿existe la posibilidad siempre de extirparlo o hay tratamientos que nos permiten precisamente Conservarlo. conservar y que quedemos libres de cáncer si lo conservamos? Correcto. Bueno, digamos que existen 3 especialidades clásicas que intervienen en el tratamiento del cáncer. El oncólogo clínico con la quimioterapia, el radioterapeuta con las radiaciones, que es el calor que se emite sobre el seno o el lugar donde esté la enfermedad. Y tercero, la cirugía. Y la cirugía ha avanzado muchísimo. Desde el principio, que era a toda paciente se le quitaba el seno, incluso ganglios supraclaviculares, en la axila, mediastinales, en fin. Hoy ha avanzado Para mucho. evitar, pues, que se Para evitar, porque hiciera metástasis. porque se tenía un concepto que la enfermedad del cáncer de mama era una enfermedad local y que de ahí se iba haciendo cada vez más avanzada hasta volverse sistémica, es decir, enfermedad en todo el organismo. Hoy día conocemos más la historia natural de la enfermedad y sabemos que no es necesario en la mayoría de los casos quitar el seno. Hoy se ha avanzado mucho. A mediados de los 80 nació lo que es la cirugía conservadora, donde se quita el tumor con un margen de seguridad de tejido sano, es decir, un tejido sano alrededor del tumor para garantizar que se haya quitado todo el seno. Pero ojo, no a toda paciente se le puede hacer cirugía conservadora. Afortunadamente a Claudia Catalina se le pudo hacer cirugía conservadora, es decir, se le conservó el seno, pero no toda paciente se le puede hacer ese tipo de cirugía. Eso depende, pues, Correcto, hay otra opción que es aquella paciente donde se tiene que quitar el seno, se le puede hacer una reconstrucción inmediata, es decir, se le puede colocar una prótesis inmediatamente después de la cirugía para que la paciente no se vea mutilada. Ahí, ahora continuamos conversando con Catalina, pero ahí sí yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Tengo un caso cercano, además, de una persona conocida que precisamente hace muchos años le diagnosticaron pero muy joven que tenía cáncer de mama y se fue fuera del país, viajó fuera del país a hacerse todos estos procedimientos. Y estando fuera del país, le extirparon el seno con cáncer, pero decidió también extirparse el otro y hacerse reconstrucción de ambos. ¿Eso lo recomiendan ustedes? ¿Eso es factible? Sí. ¿Eso es bueno hacérselo? Es decir, ¿por qué si tengo un seno bueno voy a quitármelo para ponerme algo que es ajeno a mi cuerpo, a mi organismo? Sí, existe lo que se llama mastectomía profiláctica. ¿Qué es una mastectomía profiláctica? Es quitar un seno sano para evitar que en un futuro le dé un tumor maligno, un cáncer. Pero ¿cómo sabemos si sí le va a dar Correcto, o no le va a entonces dar? nosotros empezamos a ubicar cuáles son las pacientes que tienen alto riesgo de padecer cáncer. Y dentro de esas que tienen alto riesgo ya sabíamos los antecedentes familiares, pacientes que no han tenido hijos, pacientes que tuvieron su primer hijo después de los 30 años, en fin, una serie de factores. Y otro grupo de pacientes que tuvieron cáncer, es decir, una paciente que tuvo un cáncer tiene mayor riesgo de padecer cáncer en el otro seno. Entonces hay un grupo de pacientes que logramos identificar que es de alto riesgo de padecer cáncer y entonces se le sugiere, no es una indicación médica precisa, pero se le sugiere que se le puede hacer Y ya la decisión, por supuesto, la por toma el supuesto, paciente. una mastectomía profiláctica con reconstrucción. Y hoy en día también existe un estudio genético en aquellas pacientes con alto riesgo por los antecedentes familiares. Hay un estudio genético que se llama BRCA1, BRCA2, que no se hace en la ciudad de Barranquilla, pero sí se hace en Bogotá.
y nos va a determinar si esa paciente tiene un altísimo riesgo. Si es positivo esos dos genes en esa paciente, tiene hasta un 80% de posibilidades que va a tener un cáncer de seno en un futuro. Entonces estas pacientes tienen una indicación de hacerse mastectomía profiláctica y reconstrucción inmediata mediante prótesis. Para evitar precisamente Para evitar. inconvenientes posteriores. Así es. Continuemos con Catalina. Bueno, te diagnosticaron el ambiente familiar, ¿cómo se tornó? ¿Por qué? Porque me imagino que uno se deprime, el estado anímico cambia, de pronto ya no reacciona igualito ante las situaciones, de pronto no está muy bien atendiendo porque no tiene la misma capacidad o la misma energía pues, para atender a los hijos. Entonces, ¿eso cómo se torna? ¿Cómo se maneja ese ambiente ya cuando uno sabe que tiene esta clase de cáncer? Es un poquito difícil al principio, cuando hay que decirle al esposo, a la mamá, a la tía, a las hermanas, mira, tengo cáncer, porque la gente reacciona muy mal. Así uno tenga el mejor ánimo, el otro reacciona ¿Pero es muy duro. cultural? ¿De pronto esa reacción Sí, que es tenemos? cultural. Y que en nuestra familia teníamos el antecedente de la abuela, entonces mi mamá traía como, y mi tía traían como es que la abuela murió de cáncer y murió muy mal, porque murió hace muchos años, entonces uno viene pues como con eso, pero cuando ya uno les explica, no, mire que el doctor dijo que hay que tener fe, que el tratamiento, todo esto, sí, la vida familiar se afecta muchísimo, los ánimos, ya todo el mundo lo trata diferente, ya no es como la misma actividad, pero no hay que bregar, hay que seguir con la vida, hay que... O sea, uno no se puede dejar caer, uno no puede pasar en la cama todo el día llorando o quejándose, no, hay que levantarse temprano, llevar a los niños, hacer lo mismo. Él me dijo una cosa muy cierta, es, no se te va a afectar la vida, y la vida no se me afectó. Claro, el tratamiento de la quimioterapia tiene días que... Duros. Duros, sí, muy duros, 3, 4, 5 días muy duros, pero igual hay que volverse a Pero parar. otros 25 más No, bonitos. claro, y es que usted cuando se levanta y ve que tiene 2 hijos, que tiene un esposo, que tiene una familia que le está apoyando, tiene que seguir adelante. Es muy importante. ¿Ustedes recomendarían, doctor Benjamín, según su conocimiento como médico además, y Catalina, según su experiencia de vida, recomendarían que una persona que está padeciendo cáncer, cualquier clase de cáncer, es conveniente asistir donde un psicólogo o donde un psicoanalista que oriente, que ayude, que guíe, que dé ánimo, o uno tener la capacidad interna para hacerlo? Por supuesto, cada paciente tiene una respuesta a la enfermedad diferente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pero uno también logra identificar cuáles son las pacientes que verdaderamente necesitan ese apoyo psicológico. Muchas pacientes no lo necesitan porque cuentan, como en el caso de Catalina, un apoyo del esposo, de la familia. Otros pacientes tienen ese conflicto familiar y sí necesitan un apoyo importante. O a raíz de la enfermedad se vuelve una relación conflictiva, Sí, ¿cierto? sí, indudablemente. Esto daña en la gran mayoría de las veces el entorno familiar. ¿Sí? Porque también es una educación para los familiares. Claro que sí. Yo no necesité de psicólogo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues porque el psicólogo yo creo que eran los 2 niños, el esposo y la familia. Pero sí hay pacientes... Además, tu actitud, yo pienso que juega un papel fundamental también la actitud que uno asuma cuando está diagnosticada con alguna enfermedad, como es el cáncer, ¿cierto? Sí, la actitud, o sea, la fe en Dios, la fe en el médico, es la confianza en el médico, es hacer lo que él diga. En esta enfermedad es hacer lo que los 2 médicos dicen, no es que me tome esto, que me tome el otro, no, es lo que el médico dice, hacerse el tratamiento completo. Si no se hace el tratamiento completo, de aquí no vamos a salir. Bueno, recuerden seguir marcando al 317-7741, línea telefónica que ustedes pueden desde ya marcar para hacerle preguntas pues tanto a Catalina, que ya nos está acompañando en este segmento, como al doctor Benjamín. Recuerden también escribirnos a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co, Facebook Temas de Familia TC y Twitter @tdefamiliatc. Bien, sigamos con el tema de la prevención, porque pienso que es fundamental como buscar esos caminos de vida sana, de actitud sana, de actitud positiva, de evitar por más de pronto que tengamos la facilidad o que ciertas personas tengan la posibilidad, por ser hereditario, de también adquirir un cáncer. También juegan aquellos factores de los que usted mencionaba al principio del programa un papel fundamental. ¿Por qué? Porque de pronto pueden ser hereditarios, pero si han tenido una vida sana, si no consumen tanto alcohol, si no fuman cigarrillos, si están fuera de los excesos, pueden de pronto prevenir precisamente o cortar ese vínculo que por herencia le tocaría. ¿O me equivoco, doctor? No, sí, totalmente de acuerdo.
Aquí hay una gran diferencia en los cánceres de cervix y mama. El cáncer de cervix es más frecuente en los países en vías de desarrollo. Colombia es un país en vías de desarrollo, tercermundista, como algunos hablan. Mientras que el cáncer de seno es más común en los países industrializados. Si bien en Colombia tiene una alta incidencia, pues hay otros países industrializados que tienen una mayor incidencia que en Colombia. Pero paradójicamente, Japón, que es un país altamente industrializado, la incidencia es relativamente baja, más o menos igual a la de Colombia. ¿Por qué? Y se cree que es por lo que comen las japonesas. Y eso se ve reflejado en que si esas japonesas emigran a uno de estos países occidentales, Estados Unidos, Norteamérica, Europa, e incorporan sus nuevos hábitos dietéticos, al cabo de cierto tiempo, 2 años más o menos, ya el cáncer de mama va a ser igual a como si hubiera nacido ahí. Entonces, definitivamente, la dieta juega un rol muy importante. Lo que pasa es que no se ha logrado identificar exactamente cuál es ese factor protector de la dieta de las japonesas. Se habla de la soya, se habla de otros productos que comen los japoneses, pero ahí está reflejado. Bueno, y precisamente tenemos una pregunta que nos hace una televidente por medio de nuestro correo electrónico y nos pregunta, y tiene mucho que ver con lo que nos decía, que ella vio o escuchó un comentario que dice que en países subdesarrollados como el de nosotros o latinoamericanos es más factible adquirir cáncer que en países como Estados Unidos o Europa. ¿Eso es cierto? Sí, pero vuelvo y les digo, determinado tipo de cáncer se presenta más en los países industrializados y otro en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo cuáles? El cáncer de cervix, desde lejos, es mucho más frecuente. El 80% de los cánceres de cervix a nivel mundial se presenta en los países en vías de desarrollo. Caso contrario, el cáncer de mama, como les decía, es mucho más frecuente en países industrializados. Y dentro de Latinoamérica, el país que más incidencia de cáncer tiene de mama es Uruguay. ¿Por qué? Porque la vida en Uruguay es una vida más industrializada, la calidad de vida ha mejorado, pero mire, paradójicamente tiene mayor incidencia de cáncer de mama. Y se comporta, la estadística, la epidemiología del cáncer de mama en Uruguay se comporta como si fuera en uno de los países industrializados, o Norteamérica, Europa. Ahorita vamos a hablar de lo que pasa aquí en nuestro país, que realmente es lo que nos está trayendo precisamente a colación. Tenemos llamada telefónica nuevamente. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Patricia. Graciela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿con quién hablo? Graciela, ¿cómo estás? Graciela, buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bienvenida a Temas de Familia. ¿Qué te parece nuestro Gracias. tema en el día de hoy? No, interesantísimo, y te cuento, yo soy hija de una sobreviviente reciente de seno, de cáncer de seno de mama, pero una guerrera total, ¿Tu madre? Sí, mi mamá, una guerrera total, y bueno, gracias a Dios pasamos ese episodio bien, está sana. Pero a mí, yo le quisiera preguntar al doctor, pues yo siendo hija directa en la parte de herencias, por decirlo así, ¿cuál cree él que puede ser un método muy efectivo para poder yo estar controlándome en la parte del seno, de la mama, ¿no? Un método efectivo para poder controlar. Claro que sí, muchísimas gracias, Graciela, por tu llamada y por tu aporte también. Es interesante lo que hablamos precisamente del cáncer hereditario, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, Catalina fue la abuela, pero aquí hay precisamente más cercano el vínculo, ¿no? De Primer mamá grado. e hija. Entonces, ¿qué le podemos decir a Graciela? Sí, es muy factible o hay un porcentaje muy, pero muy alto que ella también pueda padecer cáncer de mama y cómo puede desde ya empezar a prevenirlo o a cuidarse para evitar que le dé cáncer de mama. Correcto. Ya de entrada ya es una persona de riesgo. Primer grado de consanguinidad, un familiar primer grado de consanguinidad hace que ella sea una paciente de alto riesgo. Entonces hay que catalogarla así, necesita hacerse controles periódicos. ¿Periódicos es cuánto tiempo? Eh, ¿Cada cuánto? Yo le escuché la voz, me parece que es una mujer joven, debe ser una mujer premenopáusica. Entonces, la recomendación que se hace es que el primer estudio radiológico, ya sea ecografía o mamografía, se lo debe realizar 10 años antes a la edad en la cual su familiar, en este caso la mamá, tuvo el cáncer de seno. Es decir, que si la mamá tuvo cáncer de seno a los 50, su primer estudio debe hacérselo a los 40 años. Y por supuesto irse a visita, control con el mastólogo una vez al año. Y el autoexamen mamario todos los meses. Mi pregunta con respecto a lo que nos conversaba o lo que nos comunicaba nuestra televidente es lo siguiente. La mamá cáncer de mama,
Pero puede que a ella le dé cáncer en otra parte del cuerpo, en otro órgano de pronto, o sí debería ser el cáncer de mama. Digamos que el cáncer de mama es un cáncer hormonal, hormonodependiente. Y hay otros tipos de cáncer que también son hormonodependientes y son, digámoslo muy familiarmente, primos hermanos de otros tipos de cáncer. Cáncer de ovario, cáncer de endometrio, que es la parte interna que recubre el útero, que es diferente al cáncer de cervix. El útero, digamos, la parte interna tiene una estructura que se llama endometrio, que es la que sale todos los meses en forma de menstruación. Bueno, ahí también se puede presentar cáncer. No es tan frecuente, pero se puede presentar. Y es también hormonodependiente. Catalina, ¿cómo cambió tu estilo de vida a raíz de este descubrimiento, este diagnóstico? A ver, en el momento del tratamiento, pues muchísimo, porque había que tener muchos cuidados de las defensas, de las enfermedades, de todo eso. En la alimentación del todo. Yo ahora me alimento ¿Cómo te mucho. alimentabas antes? Bueno, yo antes tomaba cositas, gaseositas, comía dulces, comía muchas cosas que La me hacen bien, hamburguesita, el perrito. sí, con más frecuencia pues que ahora. Pero ya después del cáncer, de la quimioterapia, de todo eso, he aprendido a comer muy bien. He dejado a un lado muchas cosas. ¿Cómo comes ahora? ¿Cómo es tu Mucha agua, alimentación? mucha agua, el té verde no me falta, las verduras, mucha fruta, a los dulces ya los saqué de mi vida. Uno que otro por ahí, pero ya no tanto. ¿Por qué el dulce? Perdone la pregunta. Bueno, porque yo soy muy dulcera y me corresponde preguntar eso, pero ¿qué juega Mira, aquí? hay muchos mitos y pocas realidades acerca de la dieta y cáncer de seno. A mí me llegan las pacientes, doctor, que no puedo comer comidas rojas, doctor, que no puedo comer Sí. frutas. Y por ahí te habrás dado cuenta que hay personas que han escrito libros en su experiencia. Pero como yo digo, cada uno puede hablar a cómo le fue en el baile, ¿sí? En este caso hay gente que dice que se curó con jugos naturales. Bueno, ese es el caso de él. Pero digamos que algo concreto acerca de que si las carnes van a ayudar o no, no está muy definido. Lo que sí es que definitivamente las grasas juegan sí un rol muy importante. Entonces yo lo que le digo a las pacientes es comer sano. Comer sano es qué es, no comer comidas muy condimentadas, no comer comidas muy preparadas, no comer comidas muy grasosas, ¿correcto? Pero que si solamente con verduras, hombre, las proteínas animales también son importantes en la dieta, ¿no? Y los dulces. Bueno. ¿De vez en cuando? De Una De vez vez a la en cuando. semana un dulcecito. Todo en un exceso es heladito. malo, ¿no? Todo en exceso es malo, pero que comes una vez cada semana no va a pasar nada. Ok, todo yo pienso que todo también está aquí, ¿verdad? Uno empieza a habituarse y como animal que somos, los seres humanos también, pues nos acostumbramos precisamente a habituarnos a ciertas actividades diarias. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales, regresamos en minuticos. No se pierdan el desenlace de este tema. Hoy en temas de familia, la prevención del cáncer. Ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido mamario. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca. Debe hacerse un autoexamen, generalmente se hace 8 días después de la menstruación, cuando ya la mama ha recobrado una turgencia natural, porque durante la menstruación las mamas se ponen muy duras y es más difícil hacer el examen. La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en los pechos. En general, la técnica de la mamografía facilita la detención de pequeños bultos y predecirlos también mediante la palpación de la mama. Así que mujeres ya saben, debemos realizarnos estos exámenes muy importantes periódicamente. Nos vemos otro día con temas de salud. Chao. Estos 10 minutos aproximadamente que nos faltan de programa, sí quisiera hablar ya específicamente de los tratamientos, de la quimioterapia, de la radioterapia, de lo que hacen en el organismo, de cómo benefician de pronto o que sí, matan el cáncer, pero qué pasa con el resto de nuestras células.
para estar un poquito más a tono respecto a esta cantidad de tratamientos que hay? El manejo del cáncer es multidisciplinario. Nadie puede decir que yo soy el que manejo, yo soy el dueño del paciente, ¿no? Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros lo que hacemos es un manejo y ese manejo, como les digo, debe ser multidisciplinario. Diferentes especialidades médicas actúan en el tratamiento. En el cáncer, radioterapia, quimioterapia y cirugía. ¿En qué consiste la radioterapia? La radioterapia es una fuente radioactiva que emite una radiación y eso va a ser control local de la enfermedad, es decir, que la radioterapia solamente va a actuar en el lugar donde se está administrando. En este caso, no en el seno, no afecta el resto de los órganos. Eso, no afecta sistémicamente. Sin embargo, las pacientes muchas manifiestan cansancios en el cuerpo, que eso puede dar, pero digamos, no tumba el pelo, no produce náuseas, no produce vómitos. ¿Entendido? La radioterapia es control local de la enfermedad, para evitar de que la enfermedad vuelva a salir en el mismo lugar donde nació. La quimioterapia es diferente, es sistémica. La quimioterapia, actúa desde el pelo hasta las uñas de los pies. ¿Por qué? Porque tratamos precisamente a aquellas pacientes que tienen alto riesgo de tener ya células en diferentes partes del cuerpo o donde ya las tienen, que ya las sabemos que las tienen. Entonces se le tiene que dar un tratamiento que se llama sistémico y ese es precisamente la quimioterapia. Y es la que desafortunadamente es la más satanizada, pues porque los síntomas son bastante fuertes y eso va a depender un poco del tipo de quimio que dan. Tumba el pelo, las náuseas, los vómitos, el dolor en todo el cuerpo. Bueno, acá Claudia Catalina nos va a decir porque ella recibió los 3 tratamientos. ¿Quimioterapia? Radioterapia y operación. Ok. ¿Y cómo te sentías? La quimioterapia, sí, terrible. Es muy desgastante. Fuera de los cambios físicos, la tumbada del cabello, las cejas, las uñas, pues en sí todo, el color de la piel cambia, los mareos, el vómito es terrible, falta de apetito casi que total por una semana. Y la radioterapia es el quemoncito, pero sí es el quemón en la zona es fuerte, la piel se pone muy enrojecida, casi negra, tostada, pero la quimio le afecta a uno mucho hasta la vida. O sea, en los días de quimio ya uno deja de salir, ya le gusta es dormir, cualquier cosita, olor, ruido, todo eso le molesta. Cuando se hace la quimioterapia, que usted dice que es la sistémica, pues la que afecta precisamente a todo el organismo, me imagino que se bajan las defensas del cuerpo, ¿cierto? Entonces ese cuerpo está más propenso a adquirir cualquier enfermedad que hay alrededor, cualquier virus, cualquier bacteria, todo lo que está ahí en el ambiente. ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo controlar que no se vaya a convertir de pronto esa quimioterapia que supuestamente debe mejorarnos a largo plazo en el detonante para cualquier otra enfermedad que de pronto también vaya a ser bastante negativa, ¿no? No es mi especialidad porque yo no doy quimioterapia, pero uno sabe de que sí, que bajan las defensas. De hecho, los oncólogos clínicos, que son los que manejan este tratamiento, periódicamente le va a hacer exámenes de sangre para ver qué tanto han bajado las defensas, porque algunas veces puede llegar tan bajas que hay que hospitalizar al paciente precisamente para evitar cuadros infecciosos, que algunas veces pueden llegar a ser potencialmente mortales, ¿correcto? Otros efectos colaterales de la quimioterapia, no todas, pero algunas pueden afectar el corazón. Entonces hay que hacerle, antes de iniciar el tratamiento, a ver cómo está funcionando su corazón, ¿correcto? Sabemos qué pacientes necesitan quimioterapia. Son las pacientes que tienen enfermedades ya en otro lugar. Por el tamaño del tumor podemos determinar qué pacientes van a necesitar quimioterapia. Pero algunas pacientes reciben las quimios pensando que le va a servir, pero no podemos determinar exactamente si verdaderamente le va a servir esa quimioterapia. Entonces, hoy en día existe un estudio genético que se le hace al tumor donde va a mirar ciertos genes, donde van a ser tumores muy agresivos y que nos van a predecir que va a recurrir en un futuro, es decir, que la enfermedad va a regresar. Si nosotros lográramos hacerle ese examen a todas las pacientes, sabríamos bien qué pacientes se van a beneficiar con la quimioterapia, porque a veces, como les digo, damos la quimio pensando que le va a servir y de pronto no le está haciendo ningún beneficio. Sí, pero todo esto tiene además finales positivos como el de Claudia Catalina, que nos acompaña en el día de hoy. Y ya en estos pocos minutos, sí quisiera, por favor, que te dirigieras a los televidentes y desde tu punto de vista como sobreviviente y como mujer que ya estás, Catalina,
viviendo otra etapa, con otra actitud, con otra manera de ver la vida, me imagino, porque ya tu manera de ver la vida debió cambiar para positivo, para mejorar. Entonces, la cámara es tuya y los televidentes te están escuchando, Catalina. Primero, prevenir. Es lo primero, tocarse, hacerse los exámenes, ir donde el médico, preguntarle, no les dé pena. No les dé pena decir al médico, vea, me duele, me pica, me arde, tengo una bolita. Así el médico le diga, no, eso no es nada, hágaselo. No dejarse de hacer los exámenes si el médico se lo pide. Si ya lo tiene, hacerse el tratamiento completo, cueste lo que cueste. Aprovecho la oportunidad para decir que las autorizaciones, los medicamentos para nosotros que estábamos enfermos de cáncer son demoradas, hay veces no se dan y eso, claro, eso les aumenta mucho la enfermedad a muchas mujeres. Y la ansiedad también. Claro, es que hay veces, yo conocí casos de personas que estaban en la radioterapia y la tenían que suspender porque no le daban la autorización a tiempo en su entidad, entonces eso les vuelve nada. Los medicamentos son muy complicados de conseguir porque son costosos, pero no luchen la vida de otra manera, mucha fe, mucha confianza en los médicos. En serio que esta enfermedad se trata de hacer lo que él diga y nada más. ¿Y tu vida de ahora en adelante cómo la ves? Ah, no, yo ya muy buena. Ya es ganas de trabajar, de madrugar, de hacer muchas cosas. Me gusta mucho, no estoy como en ninguna fundación ni nada de eso, pero me gusta que cuando me dicen, vea, vaya, hable con tal persona que tiene cáncer, que usted es como animada, eso hago mucho. Y me imagino que tú antes, pues cuando uno pasa por situaciones como estas, siempre ve la vida porque sí, se levanta todos los días y hace sus actividades diarias, pero cuando pasa por situaciones como esta ya pues detecta precisamente que sale el sol, Claro, el olor de la lluvia, el sonido de los pajaritos. No, y que los hijos se ríen muy lindo y que hay que mantenerse linda, hay que organizarse, eso le da a uno el cáncer, como ya no tienes cabello, hay que ponerle otra cosa a la cara. La mirada brillante, claro, y bonita. Sí, hay que eso ponerle llena otra más cosa. que el pelo, sí. ¿cierto? Hay que ponerle otra cosa, hay que ponerle la gorrita, hay que ponerle la areta, hay que ponerle ánimo a la vida, o sea, aprender a vivir, como disfrutar de cada cosita, eso le da a uno el cáncer. Qué buenos consejos, Catalina. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho Y su gusto. consejo, doctor, para los televidentes antes de Yo creo finalizar. que Catalina lo dijo todo, ¿no? La prevención es importante en este tipo de enfermedades. Acudir al médico apenas se haya detectado alguna anormalidad. Yo no puedo decir que un tumor, una bolita, cualquier anormalidad que aparezca en el seno. Y lo importante en la prevención del cáncer de cervix es citología anual. Citología anual y si hay la posibilidad de la vacuna, que hoy en día la tenemos y tiene una alta eficacia. Ok, ¿dónde consiguen la vacuna? En cualquier... Sí, ahí en la Liga de Lucha contra el Cáncer, que es una institución Doctor, sin ánimo de lucro. muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que su tiempo es bastante apretado y Gracias por la sacar este invitación. ratico para compartir con nuestros televidentes es un tema tan interesante. De verdad queremos agradecerle por abrirnos un poquito más el camino. A Catalina, muchas gracias, por supuesto, Mucho gusto. también por estar con nosotros hoy, por compartir su experiencia de vida tan interesante y que de pronto nos abre la mente un poco más. A veces decimos, eso no me pasa a mí, pero realmente nos pasa a todos, o nos puede pasar a todos. No tiene ni fecha en el calendario, ni raza, ni religión, ni edad precisamente para esta clase de enfermedades, así que la idea es eso, prevención, buscar ayuda, ser muy constantes y consecuentes con lo que está pasando con su vida y ponerle la mejor actitud si desafortunadamente se encuentran en una situación como esta. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. A Gracias ustedes por la también invitación. gracias por acompañarnos. Recuerden, temas de familia de lunes a viernes, 10:30 de la mañana. No se pierdan la programación de Telecaribe y un teléfono, doctor, si alguna televidente o algún televidente se siente identificado Sí. y de pronto quiere un poquito más Por supuesto. de colaboración. El teléfono de mi consultorio, 358-2437, allá estaremos prestos a cualquier inquietud que Sabemos que sí. necesiten. Muchísimas gracias. Sigan con la programación de Telecaribe. Sin falta los espero mañana a 10:30 de la mañana. Pasen un feliz día. Chao.
de familia.